La prédica de hoy se llama me llamaste desde el vientre de mi madre. Esta palabra de hoy es muy fuerte porque tiene que ver mucho con mi testimonio. Dios nos llamó a todos desde el vientre de nuestra madre. Y Él tiene propósitos y no hay nada que pueda impedir que lleguemos a su presencia. Pero cuando nosotros tenemos áreas de nuestra vida que no sabemos qué pasó, incluso heridas y situaciones, Dios nos puede revelar todo lo que pasó. Dios nos puede sanar, nos puede mostrar. Y les digo algo, cuando Él te habla y cuando Él te muestra, ¿no? Es como si la vida fuera como un gran rompecabezas con miles y miles de piezas, aún todo lo que va a pasar por delante, pero cuando Él te muestra y te revela algo, cada pieza está cuidadosamente ubicada en su lugar y encaja en todas las demás. Y uno sabe que esa es la voz de Dios y recibe. Así que vamos a empezar esta palabra hablando un poquito de la identidad, porque justamente cuando Dios nos forma, constituye en cada ser humano y le da una identidad, una forma de ser única. ¿Qué es la identidad? La identidad es un conjunto de rasgos o características de una persona que permiten reconocerla, que otros la reconozcan y aún ella misma se reconozca. Y estos rasgos o estas características la diferencian también de muchas otras. En el mundo hay miles y miles y millones, y han nacido aún más millones de seres humanos, y aún los mellizos más idénticos, sus huellas digitales no son iguales, con la perfección con que Dios crea a cada hijo, a cada uno de sus creaciones única y especial. La identidad es esa conciencia que tenemos de nosotros mismos de quién soy. Y se va formando a lo largo de la vida y se va constituyendo. Muchas de las cosas que nosotros tenemos como base para formar esa identidad, algunas son heredadas. Hoy se ha comprobado con estudios genéticos que aún en los bebés el color de pelo, los rasgos, si te va a tener el pelo lacio o el pelo enrulado, vienen los genes. ¿Sí? Muchos de nosotros oraríamos, ¿por qué no me cambiaste, Soriana? Como me pasaba. Mi hermana tiene el pelo totalmente enrulado y yo lacio. Cuando éramos chicas las dos, imagínense, todavía no había, no quiero chavar la edad, pero ya la vas a ver, no pasa nada. No tengo problema. No había ni planchita ni buclera. Entonces mi hermano usaba la toca, vieron un rolero enorme, y mi hermano no sabe las cosas que inventaba, que era varón y era terrible. Y yo con los trapitos, esos que no, o los ruleritos esos de goma, y nada. Después me los sacaba, a mí se me despeinaba enseguida, y a ella le costaba un montón, porque apenas había un poquito de humedad, ¡chum!, salían los rulos, ¿no? Y bueno, y así estábamos. Y mi mamá decía, tenían que ser mujeres, ¿no? Cada una quiere lo que quiere la otra. Pero bueno, después nos casamos, tuvimos los hijos, ya no teníamos tiempo para tantas cosas, ya usamos nuestro pelo como era y lo aceptamos. Y es parte de crecer, de aceptar la identidad y de definirse las características biológicas externas, hasta el cuerpo, la forma de ser, como también lo heredado. Pero no solo se heredan características físicas, sino también se heredan muchas otras cosas, y de esas también vamos a hablar. La identidad entonces se conforma de un montón de cosas heredadas. Por ejemplo, cuando típico dicen, ¡ay, el más chiquito, la más chiquita es igual a...! Y bueno, a veces hay que cortar y reprender porque uno se siente atacado, ¿no? Cuando te comparan con alguno de la familia, te están diciendo ese carácter, ¿no? También está el temperamento y el carácter. El carácter se puede moldear, aunque algunos no lo moldeen nada y lo dejan así fluir como vinieron al mundo. Y el temperamento no cambia, el temperamento es la forma de ser. El que es agua clara y cristalina es tranqui. Por ejemplo, el pastor es inquieto y por más que tenga paz, él nunca va a ser quieto y tranquilo, ¿no? Entonces es la forma con que tenemos, de nuestra forma de ser, que esa parte Dios la dio, la respeta y es de cada uno. Con todo esto vamos creciendo y se va formando nuestra identidad. Y de niños jugamos y nos dicen, nos enseñan nuestros padres en el colegio, ¿no? Nos enseñan y aprendemos muchas cosas más. Pero llega un momento que llega la adolescencia y ahí, ¡chan!, la primera gran crisis de la vida. En la adolescencia empieza el chico a crecer, primero el cuerpo y luego crece la parte psicológica, las emociones, y ahí empieza la pregunta, ¿quién soy?
¿Para qué estoy en este mundo? ¿No? Y ahí viene la crisis. ¿Y saben algo? Hay un versículo que está en San Juan 8:14, que ahora lo vamos a leer, que fue Jesús estando delante de los fariseos y les respondió y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio es verdadero. Miren esto, porque sé de dónde vengo y a dónde voy, pero vosotros, ustedes no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. No, todavía no, el anterior, este no, el anterior. Ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Jesús dijo algo que era un equilibrio perfecto. Cuando nosotros estamos en la adolescencia o llegamos a este mundo, sabemos que venimos de papá y mamá. ¿A dónde vamos? Ni idea. Ahí estamos en crisis. ¿No? Cuando nos convertimos empezamos a pensar, Dios tenía un plan conmigo. Jesús ya vino a esta tierra y sabía que venía del Padre y que iba al Padre. Tenía un equilibrio, tenía un equilibrio en todos, porque era hombre y era Dios, sabiendo de dónde venía. Y ¿saben algo? Estuve pensando un montón. Cuando estuvo Satirio visitándonos, ¿cuántos estuvieron cuando estuvo el pastor Satirio predicando? Unos cuantos, como diría mi pastor Claudio, se lo perdieron, no saben lo que se perdieron. Bueno, después escuchen cuando suban las prédicas, es imperdible esas prédicas en la página de la iglesia. Jesús sabía esto, que venía del Padre e iba al Padre. ¿Y saben algo? Hay una búsqueda en el ser humano y uno ahí se puede plantar en dos planos. Uno es el plano biológico, como yo dije antes. Vine de papá y mamá, en mi casa Sara y Juan. O en el plano espiritual, que lo decimos de memoria, pero muchas veces no lo tenemos bien arraigado, soy hija o hijo de Dios, ¿sí? Sí, decimos Dios me creó, pero cuando nosotros estamos plantados en el plano biológico, siguen corriendo los problemas de lo biológico. ¿Por qué? Porque tuvimos papás que fueron seres humanos y por más sanos que estuvieran, no son perfectos. Entonces hay un montón de cosas donde entran en conflicto. ¿Por qué mi papá le dábamos bolilla a mi hermana o a mi hermano o esto, lo otro, o mi mamá? Y esas cosas que a veces tenemos adentro, que sufrimos tanto, ¿no? Si bien todo adolescente, por ejemplo, la nena va a rivalizar con la mamá, el nene con el papá, y a veces se arma entre todos, como en alguna casa como la mía, ¿no? Donde se armaba de todo. Y esas situaciones a veces nos duelen y podemos ser viejitos y seguir con esa película hablando. A veces vamos a visitarlos y salimos todavía hasta hablando solos, que uno dice, uy, parecemos locos por la calle, ¿no? Hablando solos. Pero ¿quién nos encontró que algo que nos dijo y ya nos movió toda la historia? Bueno, eso es cuando todavía estamos en el plano biológico. Hay dos planos y nosotros ahora tenemos la oportunidad de movernos y de sanar bien ese biológico para poder pasar a ese plano espiritual. Pero antes vamos a ver algo. ¿Cuál plano fue primero? ¿El biológico? O sea, nosotros nacemos en esta tierra, vamos creciendo en este cuerpito, vemos por los sentidos, nos medimos por la razón y cuando nos convertimos decimos, uy, encontré el plano espiritual. Pero no es que es así en el principio. Vamos a leer y ahora lo van a entender. El Salmo 22, 9 y 10. Acá el salmista tenía muy en claro esta realidad y le dice a Dios, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. ¿El 10? Sobre ti, sobre Dios, fui echado desde cuando, antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. ¿Vieron cuando los nenes son chiquitos y ven la foto de casamiento de los papás y dicen, ¿y yo dónde estaba? Y ahí los padres decimos, con Jesús, porque no sabemos qué decirle, no le podemos decir, todavía no existía. Y es verdad, estaba en los planes de Dios. Antes de nacer, sobre ti fui echado desde antes de nacer. También el Salmo 139, 13 y 16 vamos a leer. Salmo 139 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste otra vez en el vientre de mi madre. El 16, mi embrión vieron tus ojos. Oye, hay unas ecografías que también lo vemos, la verdad que dentro de poco falta meterse adentro, porque falta que se vea el color de ojos nomás, pero en la época que fue escrita la Biblia, imagínense, Dios sabe igual antes que todo ser humano, en el primer instante de vida, porque somos su creación. Y dice, y
y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Ven cada característica, cada herencia, cómo tenemos que aprender a respetar algo tan lindo que diseñó con tanto amor. En Isaías 43:1, vamos a leer, Isaías 43:1, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, le está hablando al pueblo de Dios, o sea, ahí pones tu nombre, te está diciendo, así te dice Jehová, y vos pones tu nombre, Marcela, formador tuyo, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, te formé, te puse nombre. ¿Quién hace eso? El que te ama, un padre, ¿no? Te formé, te puse nombre. Isaías 44:2 también, 44:2 dice, así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó otra vez desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurín, a quien yo escogí, te elegí. Algunos dirían, bueno, a mí no me elegía nadie, yo jugaba en el colegio y todos me dejaban fuera del equipo, ¿no? Pero no era que no tenía dones en el colegio, por ahí en otras cosas, o en el deporte, ¿no? Bueno, Dios nos escoge a cada uno y nos eligió y nos soñó desde antes de la fundación del mundo. En Jeremías 1:5, que es el llamamiento a Jeremías, y no se lo dice solo a Jeremías, ahora lo vamos a ver, dice, antes otra vez que te formase en el vientre, por si hay dudas, ¿vieron? Encontramos muchos ejemplos, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te separé para que seamos pueblo de Él, te di por profeta a las naciones. ¿Quién puede conocer antes de formarlo en el vientre? Aquel que nos soñó. Alguien que primero en lo espiritual nos soñó y decidió en su tiempo que vengamos a esta tierra. Así que primero, ¿qué es? ¿Lo espiritual o lo biológico? Lo espiritual. Y después viene lo biológico. Y nosotros a veces andamos en el plano biológico cuando Dios tiene planes poderosos en lo espiritual. Vamos a ir a Génesis 1:26. Aquí comienza la creación y con la creación lo primero, la piedra fundamental o lo más importante de toda la creación fue el hombre. 1:26 dice, entonces dijo Dios, miren esto, plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Quién estaba hablando ahí? La Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y no dijo cualquier semejanza, y no dijo a toda la creación. Al hombre está hablando del ser humano, a nuestra imagen y semejanza, y señoree o gobierne en los peces del mar. Todas las demás cosas son para que Él las gobierne, las aves, las bestias, los animales. Ven, Dios nos creó, y nos creó, acuérdense de esto, a su imagen. Bueno, en Hebreos 11:3 dice, Hebreos 11, versículo 3 dice, ¿lo tenemos? Sí. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, el planeta y todos los planetas, la luna, el sol, las estrellas, todo, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, de la palabra. Y Dios dijo, hágase la luz, y plum, apareció. Y Dios dijo, hágase, o sea que lo espiritual que no se ve es primero. Y Él creó todo para crearnos. Y no solo esto, lo podemos ahora entender, Efesios 1, vamos a leer del 3 al 5, cuenta justamente por qué nos creó. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren esto, que nos bendijo con alguna, ¿qué dice ahí? Con toda, están atentos, bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El que sigue. Según nos eligió, escogió
en Él, en Cristo, porque venía hablando de que estábamos hechos en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, separados quiere decir santo, apartados, como un grupo especial para Él. En amor nos eligió, habiéndonos predestinados, ¿para qué? Esta es la perla, ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, porque Jesús pagó el precio, es el hijo mayor, según el puro afecto de su voluntad. ¿Saben qué quiere decir esto? Porque nos amó y amó demasiado. Entonces Él dice que nos bendice con toda bendición espiritual, toda, no una, y que nos eligió a nosotros antes de fundar el mundo. Algunos diríamos, y si sabía cómo iba a ser, ¿para qué lo hizo, no? Dios es perfecto. Eso porque nosotros tenemos herido aún nuestra propia estima. Él nos amó, nos hizo y decidió adoptarnos. Este era el último paso del plan de Dios, para ser hechos sus hijos. Y saben que en Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses, lo digo yo directamente, 5:23 dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, cada área de nuestro ser, desde el cuerpo, el alma, las emociones, los pensamientos y el espíritu, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Dios quiere bendecirnos por completo, Dios quiere cuidarnos por completo y quiere que logremos el plan de Él, bendecidos por Él, y nos quiere guardar. Así que miren, decir al que está de un lado del otro, es difícil que erremos en este camino. Porque la verdad que nos bendice con toda bendición, nos da todas las bendiciones espirituales, nos cuida, nos santifica, nos sueña antes de la fundación del mundo y nosotros hasta acá no hicimos nada. Él paga el precio, Jesús paga el precio. Si entramos en la gracia y a entender lo que está escrito, nos damos cuenta que estamos cuidados por su amor. Y ahí pasa esto, cuando nos preguntamos, ¿quién soy? Si empezamos a estudiar la palabra, ya no solamente nos vemos en el plano biológico, nos empezamos a ver en el plano espiritual. Y nos damos cuenta que tenemos mucho más y nos conviene mucho más el plano espiritual, porque en el plano espiritual tenemos todas estas bendiciones que les acabo de contar. ¿Y saben qué? Les voy a contar algo que es parte de mi testimonio. Yo me convertí y demás, pero esta parte es la parte más fuerte donde Dios me sanó, ¿no? Y me acuerdo que, Dios me sanó, mi familia fue una familia que pasó muchas necesidades, mi familia, mis padres, mi familia de origen. Si bien con esfuerzo y con mucho amor nos criaron, tengo 2 hermanos, un hermano y una hermana con 9 y 8 años de diferencia, más grande, yo soy la menor de los 3. Pero pasaron muchas situaciones, muchas crisis, como tantas familias y tantos matrimonios pasaron momentos muy difíciles donde la pareja estaba casi quebrada. Y en ese momento, en un momento de reconciliación, llegué yo a este mundo. En ese momento no me habían planificado, evidentemente, pero uno va creciendo en la familia y se va acostumbrando. A veces uno se siente el último orejón del tarro, y tantos dichos, ¿no? Por algo serán esos dichos. Y Dios, en un momento cuando nos habíamos casado con Sergio, y empezó todo por un sueño. Estábamos casados y ya teníamos a Belén, mi hija que estaba hoy acá chiquitita, era bebé, y Dios me muestra un sueño. Estábamos recién casados, 3 años, pues ya estaba Belu, 3 años más o menos, y empiezo a tener un sueño, que la primera vez que lo soñé no le presté atención, pero ya cuando fue la segunda vez la misma situación. La situación era más o menos así, estábamos los dos, por ejemplo, como en ese momento estábamos en Rey de Reyes con un montón de jóvenes, él estaba pastoreando jóvenes, yo también como supervisora de las mujeres jóvenes y demás, y estábamos en un picnic, supónganse por acá, porque nos pasaba en un club, en otro, en uno de los sueños estábamos en uno donde habíamos estado creo que hacía poco, en el momento que yo lo soñé, y estábamos en la costa, supónganse acá de San Isidro, en un club, tomando mate, yo tengo la nena UPA, en ese momento como era bebita, y se la doy a alguien porque voy a preparar un mate, y en ese momento veo algo que me estremeció, pero que cuando sucede, veo como una ola gigante y empezamos a correr con Sergio. La ola pasa y yo sé que todos los que estaban ahí, todos los que estaban conmigo,
estaban bien. Es como si se enfocara en nosotros dos. Y nosotros dos corríamos y vos veías como que se te acercaba como para llegar, sentía estar agitada y me despertaba. Pero sentada en la cama, transpirada, diciendo, no, angustia. La primera vez dije, ¿qué comí anoche? Cociné pesado, me di vuelta, imagínense, 20 y pico de años, un bebé, me di vuelta y me dormí enseguida. La segunda vez ya me llamó la atención, algo me inquietó. Yo conozco la palabra dice, por ejemplo, en Job 33, que Dios habla y habla por sueños, en visión nocturna. Me di cuenta que ahí había algo en ese sueño, había algo muy fuerte. Y yo dije, yo acá no voy a revolver. No había estudiado psicología ni nada en ese momento, estoy hablando hace como más de 20 años. Y dije, Señor, al día siguiente, cuando me levanté, la nena se quedó dormida profundamente, me puse de rodillas en mi cama matrimonial y empecé a orar y dije, Señor, Espíritu Santo, vos sabés qué es este sueño. Yo no entiendo nada, pero acá hay algo importante. Y si me lo repetiste, me querés hablar de algo. Así que yo no voy a hacer nada, solamente voy a esperar que vos me hables y que vos me lo muestres. Pensando un día esto, lo sueño, me lo muestra, me lo revela, no sé, baja un ángel, lo que Dios quiera, pero que me lo iba a revelar. Estaba orando y de golpe, no es que esto siempre me pasa. Después de la conversión fue lo más fuerte que me pasó. Vi como en una visión. El primer momento ya no lo recuerdo, era un momento en mi adolescencia, una discusión de mis padres donde yo me angustiaba mucho, yo ya me había sanado con ese momento en retiros y demás, pero me hizo orar, renunciar a toda la angustia. Después me llevó, recuerdo y revivo un momento donde yo tenía no más de 2 o 3 años. Es el recuerdo más chiquito que tengo de mi vida, donde era una pelea fuertísima de mis papás que nunca me había olvidado, pero ahí era como si hubiera entrado de vuelta en el living de mi casa, pero chiquita de 2 o 3 años, era rarísimo. Yo sentía como estaba agarrada a mi hermana, abrazada, y mi hermano al lado, los tres llorando. Y de repente, bueno, pasa toda esa situación y me dice el Señor, ¿qué sentís? Como si parara estática la imagen, increíble, ¿no? Y le digo, miedo, renunciar, entonces renunciar miedo. De golpe, veo como si, así, como si decís, ¿qué pasó? Yo esperando, ¿no? No veo nada, una imagen negra, me apagaron la luz, ¿qué es esto? ¿No? Siento una sensación placentera, como estar en una situación agradable, como cuando uno está feliz, ¿no? Y después siento que estoy mojada, sumergida, pero no siento sensación de asfixia, cosa rara, porque el agua siempre me había dado un poquito, las primeras experiencias nadando no fueron muy placenteras. Y yo le digo a Dios, pienso, le digo, ¿qué es esto? Y ahí Él hace como un plano y veo como si estuviera elevándome y ver una ecografía. Tenía en mi casa, tenía un bebé recién nacido chiquito, de unos meses, tenía ecografías, en ese momento en HB, ¿no? En los videos, de todos los colores, las fotos. Entonces veo y me hace acordar, fue armando el rompecabezas de mi vida. Miren, esto que recordé en ese momento y usó cuando tenía 13 años. Habían mostrado en la televisión un video sobre el aborto, o sea, la habían mostrado en un video real de un aborto que se prohibió por lo traumático, y en el video se veía al bebé y se llamaba Un grito en silencio porque el bebé abría la boquita y se alejaba y había como un bastoncito que era lo que lo quería matar, y de hecho lo hace. Yo lloraba, me saltaban las lágrimas. Mi hermana pasa en ese momento, mi hermana me lleva 9 años, tenía 13, tendría 22 años, me quiere consolar. Ella no se conmovió como yo, pero yo no decía, no me importa nada, ese bebé no tiene la culpa. No puede ser, bueno. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento Dios me dice, ¿qué sentís? Miedo a la muerte, le dije. Yo no tenía ni idea. Me dice, renuncialo. Renunció, Señor, así al miedo a la muerte. Empecé a sentir que un placer enorme me envolvía. Y me dice, ¿ves esta agua que te rodea? Yo la seguía sintiendo. Es mi espíritu. Siempre estuve y siempre estaré y te amé y te amaré. Y me dijo, vos no sos, y ahí me di cuenta cuál había sido mi identidad, porque para mí era 2 más 2, 4, no existía otra, como todos nosotros, cuando vivimos con dolor y herida, no conocemos lo que es estar sano hasta que Él te sana y te pone en otro lado. Me dice, vos no sos un accidente de la vida, ni tampoco sos rompe matrimonios, porque esto estaba relacionado con el sueño de las olas que ahora les voy a contar. Y yo le digo, Señor, me sentí tan amada. Me dijo, yo decidí el día y la hora de tu nacimiento. Sentí tanto su amor que dije, vos me adoptaste a mí
Pero yo todavía tengo primero a mi mamá y mi papá. Es más, había ido a la iglesia buscando ayuda para ellos y me convertí yo. Porque yo decía, están mal, necesitan, no puedo más. Buscando y buscando, me convertí yo. Dios me sanó a mí. Ellos vinieron mucho después porque necesité separarme un poco para sanar. Y ahí me di cuenta de que por todas las situaciones que ellos habían vivido, y bueno, me trajo un montón de momentos más, recuerdos, cuando falleció una de mis abuelas, que hubo un rechazo del vientre. Quizás fueron pensamientos, hubo un momento que mi mamá estuvo como un poco triste o deprimida. No importa. Hoy se ha comprobado, hace unos pocos años, porque yo estudié psicología y me acuerdo cuando lo dijeron, que el bebé a los 6 meses tiene completo el sistema nervioso y ahí puede tener memoria, y memoria en sensaciones. Se crea primero el hipotálamo y la amígdala, que es la que tiene la memoria sensorial, como los nenes hasta los 4 o 5 años. Y después viene la memoria por pensamientos. Por eso yo me quedaba extasiada pensando, primero viví todas las sensaciones, años después me lo seguía acordando. Fue tan vívido ese momento. Dios me llevó por los primeros momentos que yo los había sanado y entregado para mostrarme 3 momentos y que ese también iba para abajo en la historia. Y me mostró y supe que fue un rechazo desde el vientre. Y él lo rompió ese día. Yo se lo entregué, lloraba. Sergio en ese momento viajaba con el pastor Claudio porque había empezado las cruzadas por el mundo y yo a veces estaba en la iglesia y de golpe decían, esta semana viajo con todo mi equipo, entre ellos él, a Corrientes, y yo me quedaba toda la semana con un bebé y me agarraba una angustia, pero lo soportaba, lo llevaba. Era como que Dios estaba mostrándome con las presiones de ese momento, de quedarme eso, y todo eso como para mostrarme el lugar donde iba a sanar. Había una inseguridad de base. ¿Y por qué rompe matrimonio? Entonces le digo, Señor, ¿y qué tiene que ver el Señor? Me dice, ¿qué te representa esa ola? Le digo, ay, marrón como la del Río de la Plata, que me da cosita, que no veo. Miedo, era mi símbolo del miedo. Y el miedo era sobre mi matrimonio, más claro que el agua, pero yo en ese momento no había, hasta ahí no sabía nada. ¿De qué me estaba? Y por eso, y yo estaba luchando con mis fuerzas y no tenía la base, porque no tenía una base de familia sana en mis padres. Entonces Dios creó y además llevaba la culpa de como vine en el momento de crisis y se armó la tolitoli y mis papás estaban peor que nunca y yo llego ahí, era como que fue mi culpa. Uno se hace cargo, o sea, en el lugar, el niño cuando crece en una familia con heridas, asume el lugar que le toca vivir y a veces hasta se lo dicen sin palabras, pero te lo dicen con todas las palabras indirectamente. Aunque ellos creen que nunca dijeron nada, dicen, sin querer, porque hay herida. Ellos también fueron heridos y recibieron heridas y demás. Pero lo importante es que Dios llega a tiempo. Y cuando Él me dijo que me había adoptado, dije yo lo recibí en mi corazón, me bendijo, mi amor, pero tengo en primer lugar a mi mamá y a mi papá. Ahora en primer lugar lo pongo a Dios. Te pongo a vos y lo empecé a amar. Y desde ese día no soñé más nada. Pasó el tiempo. Ese día fue el último que viajó el pastor Claudio con el equipo. O sea, siguió viajando él. Sergio habrá dicho, ¿por qué no esperás tu cachito más? Él nunca supo lo que había pasado. Nunca más viajó, porque Dios usaba ese momento y cuando Él quiere sanar, te va a poner presión en ese lugar para que vos vayas a buscar. ¿Quién te da la respuesta? Dios. No revuelve, no da vueltas. A mí no me quedó duda, yo me quedé sin palabras orando. Cuando me di cuenta habían pasado como 2 horas. Bueno, esa noche tenía que ministrar a una chica, vino no sé cómo, terminamos renunciando en temor a la muerte. Al otro día tenía una charla de bautismo que yo tenía que decirle a las hermanas, ¿vieron cuando se usaban las túnicas blancas? ¿Cómo hacer para bautizarse? Las hermanas solas, que se pongan ropa doble, que esto, que lo otro. Una mujer entró de la calle que ni se iba a bautizar, no sé de dónde salió, estuvo todo el tiempo al lado mío y cuando termino, como siempre, después que le decís, te tenés que poner esto y esto, te preguntan, con medias sin medias, con ojotas sin ojotas, llevo la toalla, no la llevo, y tenía la listita, sí, lleva la toalla. Entonces me quedé esperando con paciencia y dije, bueno, le voy a reforzar a la hermanita a ver qué no entendió, si llegó tarde. No, me empieza a hablar y terminamos renunciando en temor a la muerte. Yo no abría la boca y me lo venían a pedir. Y yo todavía no entendía qué había pasado, ni a Sergio le había podido explicar, porque fue tan profundo que con el tiempo pude ver que me sanó, puso la base de mi identidad, me dio una seguridad que no había, porque Él es mi Padre y Él es tu Padre. Y Él sana.
Y tenés que tener ese Dios de poder. No es un Dios, la palabra superficial, es la palabra rema que llega a tu necesidad. Pero para que llegue, lo tenés que buscar. ¿Y saben qué herramientas tenemos? Orar, congregarnos, buscar de Dios. Me meto en todos los cultos. Ayunar. Nadie muere con el ayuno. Es profundo. Rompe cadenas primero en nosotros. Y nos revela lo que no podemos ver. Porque es muy fuerte. Yo en ese momento sané la relación con mis padres y lo que me di cuenta tiempo después, en mi familia no había quedado ningún matrimonio entero, el matrimonio de mis padres estaba destruido, separados bajo un mismo techo. Sergio ni siquiera se habían constituido como familia. Y me acuerdo que el pastor nos iba a casar unos años antes y nos dijo, miren algo, nos sentó a los dos, ustedes dos, entre los dos, con los modelos que tienen de padres matrimoniales, no hacen medio, nos dijo. Ahora resulta cómico, pero en ese momento nosotros no entendíamos nada, nos reíamos, estábamos emocionados, mañana nos casamos, qué sé yo. Pero dijo, escuchen y acuérdense, van a tener que buscar en Dios el mayor crecimiento en todo lo que servíamos, en ministerio, pónganlo en la familia y sanen. Bueno, nosotros al otro día nos casamos, guardamos porque era Claudio, nuestro pastor, amado, todo el respeto, pero no entendimos nada. A los 2 días más o menos de casado, 1 y medio, ya estábamos, Dios, vamos a orar. Y Dios nos sanó. Fue por etapas. Así que lo que vos tenés para vivir, Dios lo va a hacer. ¿Y saben algo? Algo más que está atrás de todo esto. Una vez que Dios nos adoptó, y que nos revela lo que Él nos quiere revelar. Rompe ese molde de maldición para darnos el molde de sanidad. Pero por último quiero que veamos esto, 2 Corintios 3, del 16 al 18, porque el plan de Dios era crearnos a su imagen. Y acá en Corintios, 2 Corintios 3, dice, pero cuando se convierta, está hablando del pueblo judío o de cualquier ser humano, al Señor, el velo se quitará. El velo estaba ante el lugar santísimo y el velo acá representa que cuando Dios nos revela, nos da a conocer a Jesús, nos convertimos, se nos revela el Señor. El que sigue, porque el Señor es el Espíritu. Ven que la obra es en el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. No existe pasado, no existe vientre, no existe si hay una persona que te lastimó, que murió y yo necesito que me pida perdón y no me puede pedir perdón. Dios puede hacerlo todo. Donde hay el Espíritu hay libertad. Y miren lo que dice después. Por tanto, nosotros todos, una vez que se nos reveló Jesús, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dios nos creó para que seamos a su semejanza. El pecado arruinó el plan de Dios. A través de Jesús nos trae de nuevo. Y nosotros, como si nos miráramos a nosotros mismos, nos miramos en el espejo, pero es en su divinidad. Y Dios que es divino, refleja nuestra imagen, pero transformada en Él. Por eso vamos siendo transformados de gloria en gloria. En el santuario original judío, al entrar, el sacerdote se tenía que lavar en el lavacro. Y el lavacro era una fuente que estaba hecho con todos los espejos de las mujeres de cobre. Era dorada. ¿Saben por qué? Porque se ensuciaba, tenía que lavarse y limpiarse. Y cuando se miraba ahí, veía su imagen dorada. Su imagen revestida de la divinidad. Esto era símbolo. Dios quiere que entremos por el velo al lugar santísimo y Él quiere que seamos transformados, porque si estás al lado de Él, ¿qué no va a sanar? ¿Qué puede revelarse a su presencia? Cuando te acercas a Él, Él te transforma tu corazón, saca los miedos de gloria en gloria. Años después, estudiando psicología, el temor a la muerte es el primer temor más grande del ser humano, porque nadie murió. Jesús murió, resucitó, pero lo tenemos por fe, pero nadie humano, nosotros, que podamos dar testimonio. Y ante eso tenemos límite. ¿Y saben algo? Dios puede romper todo. Todo. Después de eso también hay miles de temores que frenan. Hoy la gente llena de ataques de pánicos, de miedos, de situaciones, de limitaciones, empiezan a conocer al Señor. Y no nos ponemos a buscar psicología, o les predicamos al Señor, o le ministramos sanidad interior, que es más de Dios, y se van. Dios nos quiere llevar a ser transformados
de gloria en gloria. Así que ahora nos vamos a meter a buscarlo y en la adoración nos vamos a ir acercando. Pero esto de buscar de